Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe la doctora Lilian Testón, que es una excelente epidemióloga, infectóloga, es médica de FUNSEI, médica del Hospital Antranica Urnequian de Ezeiza, y con ella estuvimos pensando, por la época del año, de hacer algunas reflexiones y comentarios sobre las gastroenteritis, cuándo jerarquizarlas en relación algunas veces a temores de que no estemos frente a un síndrome urémico hemolítico. ¿Qué nos podés decir en general sobre las gastroenteritis y diarreas del verano? Bueno, como usted dice, si las infecciones respiratorias son aquellas que predominan en el invierno, en el verano pueden llegar a producirse episodios de diarrea que generalmente son episodios cortos, que duran un par de días, y en la mayoría de los casos se autolimitan. Muy bien. Uno, mientras mantenga el hábito de tomar agua y de poder alimentarse mínimamente, estaría todo bien. El caso ya nos preocupa cuando esta diarrea se prolonga, es una diarrea muy excesiva que hace perder volumen al cuerpo, donde además de agua se pierden electrolitos como sodio y potasio, que el paciente deja de comer. En el caso de los chicos ya manifiestan signos de deshidratación, como falta de lágrimas, se le nota que tienen más seca la piel. Y bueno, en ese caso ya requiere de una consulta médica a ver si es necesario tratarla o si es necesario algún tipo de rehidratación que necesite otro manejo más complejo. En general, Lilian, en las diarreas de los niños, la hidratación es en general por vía oral o se hace por vía endovenosa. En la diarrea de los chicos, la deshidratación tiene varios niveles. Un nivel 1 se puede rehidratar por vía oral, siempre y cuando el chico tolere y no vomite en pequeñas cantidades, de a poco, con mucha paciencia. Y ya en los grados más avanzados, el chico no tiene respuesta a tragar y eso, bueno, sí se requiere un acceso endovenoso para devolver todo el líquido con los electrolitos que perdió y mejorarle el estado. Porque ya el estado se va comprometiendo, puede estar medio comatoso, medio dormido, entonces el manejo tiene que ser más supervisado por el médico. Tú sabes que en la década del 60, hace muchos años, nosotros empezamos a ver en el hospital de clínicas y en el hospital de niños, sobre todo con Gian Antonio, un tema que no estábamos acostumbrados, que era que algunos chicos con diarrea, tenían diarrea con sangre, no orinaban y entonces tenían lo que se llamaba el síndrome urémico hemolítico. Yo nunca me voy a olvidar que una vez una paciente mía que estaba lejos, de un año y algo, en el sur de Córdoba, yo la fui a buscar, la llevamos a CEMIC, y estuvo con problemas urinarios aproximadamente 20 días, y que hubo que dializarla. Por suerte después se recuperó. Y allí surgió por qué algunos pacientes hacen el síndrome urémico hemolítico. Bueno, el síndrome urémico hemolítico, Argentina es endemoepidémico. En Argentina tiene una incidencia de aproximadamente 14 cada 100.000 niños menores de 5 años, cuando en el resto del mundo es 2, 5. Así que bueno, hay mucha literatura, hay muchos trabajos que se hicieron en Argentina
y generalmente se asocia a, como saben la mayoría, al consumo de carne que no está adecuadamente cocida. Entonces hay una manera de prevención que es completamente domiciliaria y que la tiene que hacer la madre o quien está al cuidado del chico, que tiene que ver con la cocción de la carne. La carne tiene que estar bien hecha, no tiene que estar jugosa. Y todos los elementos que se utilizan para preparar el alimento tienen que ser adecuadamente higienizados y no usar ni el cuchillo ni la tabla donde se corta la carne para otro tipo de alimento, y lavar bien las verduras varias veces, preferentemente que el chico no coma verduras si no es en la casa. La característica de este síndrome, que se caracteriza por un daño endotelial, por hemólisis, por eso tiene anemia. Las plaquetas son disfuncionales, a pesar de tener en un momento, en el principio de la enfermedad, las plaquetas en un adecuado nivel, son plaquetas demasiado grandes que no ingresan a la sangre. Y en las fases más avanzadas, bueno, tiene una insuficiencia renal notable y puede tener convulsiones. Lo que se ve es en la edad pediátrica. También hay casos, como resultado de la contaminación de alimentos, sobre todo la coli, la Escherichia coli O157, es la que tiene una toxina que se llama la gigatoxina, que es la que produce todo esto. Sí, a mí me parece muy interesante lo que vos planteaste. Yo nunca me voy a olvidar que en un tiempo se atribuía que estos problemas de síndromes urémico-hemolíticos estaban relacionados con el consumo de las comidas rápidas. Sí. En los negocios como Burger King, McDonald's, etc. Y nosotros hicimos un estudio y comprobamos que en general la cocción en esos lugares de la carne es muy importante y que realmente no son responsables de estos cuadros que, como tú bien decías, la mayoría de las veces son domiciliarios. Y también me parece importante recordar que hubo situaciones en los adultos. ¿Tú te acuerdas el brote por las lechugas Romana, sí. Hay ahora también un brote en Estados Unidos por eso. Sí, por las lechugas en forma de repollo, Sí. muy grandes, con los tomates en España? Quiere decir que, mis queridos amigos, es importante todo lo que uno consume, verduras, tomates, etcétera, lavarlos muy bien. Nosotros, me acuerdo que hicimos un estudio en el mercado central y encontramos que casi 40-45% de estas verduras estaban contaminadas. Y otro aspecto también muy importante es la presencia en las carnes. Tú sabes que, por ejemplo, nuestro laboratorio tiene un sector que la maneja Adriana Zuccari, que es una destacada bacterióloga no solo de nuestro centro, también de otros lugares, y ellos controlan las carnes, sobre todo las carnes que se van a exportar, para que no tengan la presencia de esta Bacteria. toxina Shiga que tú decías. A mí me parece importante entonces, para resumir, que las diarreas en general son procesos que se autolimitan.
Quiere decir que cuando uno tiene diarrea, tiene que estar hidratado y tratar de esperar 2 o 3 días para ver si se autolimita. Después están las diarreas asociadas al uso de los antibióticos. También. Que ahí el Clostridium difficile es un elemento que muchas veces se asocia a diarreas asociadas a antibióticos y que eso en el laboratorio se estudian las toxinas para ver si están presentes o no, porque cuando están presentes el tratamiento es, por un lado, suspenderle los antibióticos. Toda diarrea asociada a antibióticos hay que primero suspender los antibióticos y segundo, darle una medicación que es distinta, que es el metronidazol o la vancomicina, que se da por vía oral en los casos de diarreas asociadas a antibióticos. Y finalmente me parece que, sobre todo en los chicos menores de 5 años, como decía muy bien la doctora, tenemos que tratar de darle las comidas, los elementos que le damos bien lavados, pero la carne bien cocida, que no sea jugosa, porque de ese modo nosotros impedimos que los chicos se contagien con el síndrome urémico hemolítico. Y para terminar, tener presente que una diarrea con sangre y con trastornos, sobre todo en la micción al orinar, requiere una consulta en un buen centro médico para que el profesional pueda aclarar si estamos o no frente a un síndrome urémico hemolítico. La última recomendación. Bueno, ya dijimos que esta enfermedad no tiene tratamiento, por eso es tan importante la prevención y enseñarle al chico el hábito de lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y en todo momento cuando se lo requiera o se vean visiblemente sucias. Muy bien. Muchas gracias, Lilian. Creo que ha quedado claro el tema de la importancia del síndrome urémico hemolítico, de las diarreas y cómo manejarnos frente a ellas. Si está asociada a antibióticos, suspender los antibióticos, darle otra medicación, y cuando las diarreas se asocian a trastornos en la micción, pensar en el síndrome urémico hemolítico, porque muchas veces estos pacientes necesitan diálisis a los que después de los cuales andan muy bien. Estábamos conversando con la doctora Lilian Testón, que nos acompaña, sobre algunas situaciones y problemas que ocurren cuando uno viaja. Hay personas que hacen viajes largos y muchas veces están preocupadas de cómo hacer para evitar las trombosis venosas profundas que muchas veces pueden ocurrir en los viajes. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, es una situación bastante particular. Hay personas que tienen factores de riesgo, los mayores de 75 años, las mujeres con anticoncepción hormonal o con suplemento hormonal. Y básicamente se recomienda en un primer término la consulta porque quizás un médico de cabecera quiere brindarle heparina o algún otro anticoagulante dependiendo de qué factor de riesgo tenga. También se recomiendan medias de compresión para evitar, se da diferentes milímetros de mercurio que hacen una presión sobre la pierna y evitan la formación de trombos. Y lo otro que puede hacerse durante el viaje, cuando uno tiene las
piernas flexionadas, se recomienda una variedad de ejercicios que tienen que ver con poder flexionarlos, más o menos caminar 40 pasos cada 2 horas, hacer ejercicios con la punta del pie, con el talón, series de 10 ejercicios aproximadamente 3 o 4 veces, porque el riesgo está una vez que hacemos el desembarque y que ya comenzamos a movilizarnos, el que ese trombo se desprenda y puede ir bueno, al aparato abdominal, a diferentes lugares, siendo el pulmón ya una situación bastante grave. A mí me parece, Lilian, muy importante tus reflexiones, tus recomendaciones, y lo que a mí me parece que también tenemos que preguntarle al especialista si uno tiene antecedentes de la trombosis, porque hoy hay medicaciones como la heparina que se puede dar inyectable antes del viaje, o algunas medicaciones por vía oral que disminuyen la posibilidad de las trombosis. Y lo que a mí me parece importante en los vuelos largos, tratar de moverse un poco, levantarse y sobre todo hacer esos ejercicios que tú mismo decías. Hay otro problema en los viajes que es el jet lag, que es que uno muchas veces viaja a sitios que están en horarios un poco lejos de los habituales. Entonces, lo que a mí me parece importante, y a mí me ha dado muy buena experiencia para evitar estas situaciones de jet lag, que cuando uno sube tiene que colocarse el reloj en el horario del país de destino, porque colocándoselo en el horario del país del destino, uno durante el viaje va a estar almorzando, cenando a la hora que corresponde de acuerdo al país de destino, y va a ser más fácil acostumbrarse. A mí me resultó difícil el jet lag en una sola situación. Cuando fui una vez a Australia, donde la diferencia eran de 12, 13 horas, allí es un poco más difícil el poder adaptarse. La adaptación causa muchas molestias, además de los trastornos del sueño, porque hay un desequilibrio entre lo que es nuestro ciclo de sueño y de vigilia con lo que es el exterior. Uno tiene trastornos gastrointestinales, le duele la cabeza, falta de memoria, falta de concentración, y eso es sobre todo cuando atraviesan usos horarios hacia el este, cuando más se manifiesta. Por eso es importante, como decía usted, respetar los horarios del destino, dormir en el horario del destino, aunque sean pocas horas, y tomar abundante agua, evitar las bebidas alcohólicas durante el vuelo, y bueno, todo esto para tratar de minimizar lo que es el jet lag. Sí. En estos momentos se viene el verano y entonces uno muchas veces dice qué vacunas tendría que haber recibido, qué vacunas tendría que recibir. Y una de las vacunas que nosotros siempre preconizamos en estos momentos es estar al día con la del sarampión. Es decir, que revisemos nuestras vacunas, y si somos adolescentes o jóvenes y no recordamos, tenemos la posibilidad de recibir una triple viral,
o hacernos un estudio de laboratorio para ver si tenemos o no anticuerpos contra el sarampión. Y otra situación que es muy común es la gripe. En general, lo que nosotros pensamos que ojalá los que viajen tengan, si tienen factores de riesgo, la posibilidad de haber recibido las vacunas antigripales. Ahora, si no las recibieron, las vacunas antigripales, es importante, si a donde vayan van a ir más de 10 días, que apenas lleguen las reciban. Y las vacunas del hemisferio norte, que es hacia donde uno va, son muy similares a las del hemisferio sur. Hay algunas personas que inclusive todavía en esta época del año, si tienen factores de riesgo, pueden recibir la vacuna antigripal y sentirse protegidas. Ahora, recuerdo, Lilian, que había hace unos años un gran temor frente a la gripe aviar. Sí, exactamente. Y se habló mucho del Tamiflu. Sí, en el 2017, en todo lo que es Asia, China, por ejemplo, hubo una alerta muy importante por la gripe aviar. La gripe aviar es una gripe que se llama zoonótica, porque es una gripe que tiene un gran poder de mutación y la transmiten principalmente las aves. Exactamente. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos, que es muy frecuente allá en ese destino, es evitar la feria de animales vivos, que se hacen aves de corral, visitar granjas, evitar estar cerca de donde se hace la faena, porque todo eso que sí enferma a los animales lo podemos adquirir por vía inhalatoria a través del contacto directo con las aves. Es el único mecanismo, no hay transmisión humana, y contagiarnos. De tener síntomas respiratorios, existe lo mismo que utilizamos para las gripes severas, las comunes, las estacionales, que es el oseltamivir o el Tamiflu en su marca comercial, tomado lo antes posible cuando uno empieza a tener síntomas, consulta, porque eso va a modificar la evolución de la enfermedad. Sí, lo que tenemos que saber es que no hay una vacuna para la gripe aviar, no. Frente a la gripe aviar, pero como tú bien decías, el oseltamivir es una medicación que está en destino o que uno puede llevarla desde Buenos Aires hacia esos lugares. No nos queda mucho tiempo, pero yo quería hacer nada más que 2 reflexiones sobre el HTLV1. Cuando uno va a donar sangre, algunas veces le dicen que tiene una serología positiva para el HTLV1 o HTLV2. Estas son infecciones, por suerte en nuestro medio, excepcionales, salvo en el norte del país, y lo que es importante, que como pueden producir leucemia, linfomas, espasticidad, que es importante que las personas que le den positivas se hagan periódicamente un control, porque si bien son excepcionales, pueden ocurrir. Así que, mis queridos amigos, les agradecemos por habernos escuchado y tengan presente estas recomendaciones para los viajes, que me parece importante, que nos ayudan mucho a que podamos disfrutar de viajar. Gracias.